Algo extraordinario está sucediendo en el Real Madrid, algo letal, elegante y silenciosamente devastador. Gonzalo García, el delantero canterano de 21 años que muchos decían que necesitaría años para brillar en el primer equipo, se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los atacantes más codiciados de todo el continente, no con ruido mediático, no con largas jornadas de juego, sino con una eficacia goleadora y un impacto táctico que nadie podía haber previsto. Solo ha jugado 512 minutos en la liga en la temporada 25-26, 9 apariciones, 4 como titular, pero su rendimiento parece el de un delantero experimentado que lleva dominando la categoría desde hace años. 5 goles, 2 asistencias, 4.2 goles esperados por partido, 1.8 asistencias esperadas, 41 toques en el área, 18 pases clave, 72% de finalizaciones en el marco y ese triplete histórico ante el Real Betis que dejó sin palabras a toda España. Estos no son números de una promesa, son cifras que indican que estamos ante un fenómeno que está reescribiendo las reglas del juego. Gonzalo no se está adaptando al fútbol de élite, lo está transformando. Antes de convertirse en la nueva obsesión del Bernabéu y del resto de clubes europeos, Gonzalo García ya llevaba años construyendo una historia que desafiaba las expectativas, porque ¿cómo explicar que un chico que creció en las categorías inferiores del Real Madrid, en una cantera que ha dado a luz estrellas como Raúl o Casillas, lograra pasar desapercibido durante tanto tiempo antes de explotar con toda su potencia? Gonzalo no fue descubierto en un torneo juvenil. Un técnico de la escuela de fútbol SEC, por sus siglas en inglés, donde comenzó a jugar a los 4 años, recordaba años después: vi a un niño de apenas 6 años que movía el balón como si fuera una extensión de su pierna, tenía una intuición para el gol que no se puede enseñar, solo se nace con ella. Desde entonces su camino estuvo marcado por el fútbol, pasando por clubes como Santa Bárbara, un equipo de Argentina, cuando se tuvo que mudar ahí por el trabajo de su padre antes de irse a España a jugar con el Real Madrid en el 2014, pero su paso por las categorías inferiores del club merengue no fue sencillo. En 2018 se fue al Mallorca por un año para ganar experiencia, ya que la competencia en la cantera blanca era feroz. Cuando regresó en el 2019 nadie dudó de que estaba listo para demostrar su valía. Desde el momento en el que volvió a ponerse la camiseta del Real Madrid Cadete A, no fue tratado como uno más en la plantilla, ni siquiera como un futuro jugador del primer equipo, fue visto como un goleador nato. Y hay que recordar que estamos hablando de la cantera del Real Madrid, un lugar donde los estándares son los más altos del mundo y donde se han formado jugadores de una talla muy alta. Aún así, sus entrenadores juveniles no dudaban en decirlo en voz alta: Gonzalo es uno de los mejores delanteros que hemos tenido en los últimos años, tiene el olfato de un grande. A los 16 años su entrenador de juvenil B lo llamó el heredero del gol blanco, una etiqueta que podría haber aplastado a cualquier otro joven, pero que él tomó como un reto. Pero toda historia de éxito tiene un momento de prueba. El de Gonzalo llegó cuando más lo necesitaba, a mediados de la temporada 22-23, cuando estaba jugando con la juvenil A y comenzaba a llamar la atención de los técnicos del Castilla. Sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha. Para muchos jóvenes futbolistas, una lesión así marca el fin de sus sueños o retrasa su desarrollo de forma irreversible, pero para Gonzalo fue solo un paréntesis. En el momento en que regresó, su nivel no solo estaba donde lo había dejado, sino que parecía haber crecido como jugador y como persona. Ese tiempo fuera me hizo entender que el fútbol no es solo talento, sino trabajo, disciplina y mentalidad. Aprendí a valorar cada minuto en la cancha, declaró en una entrevista después de su regreso. A los 19 años saltó directamente al Castilla, el equipo filial del Real Madrid, donde bajo la dirección de Raúl González comenzó a demostrar por qué era considerado una joya. En la temporada 23-24 marcó 12 goles y dio 3 asistencias en 32 partidos, mostrando una mejora constante en cada partido, pero fue en la temporada 24-25 cuando realmente explotó: 25 goles y 4 asistencias en 35 partidos de la Primera Federación, convirtiéndose en el máximo goleador de la categoría y en el mejor jugador del grupo 2, según los premios de la AFE. Además, igualó el récord de Mariano Díaz como máximo anotador del Castilla en el siglo XXI en fase regular. Sus goles eran de todos los tipos: cabezazos precisos, finales con la derecha y la izquierda, goles de contragolpe, de tiro libre y hasta algunos que demostraban su habilidad para crear oportunidades a partir de nada. Los clips de sus goles comenzaron a viralizarse en las redes sociales: un hat-trick en 15 minutos contra el Atlético Balaeras, un gol desde la línea de mediocampo contra el Real Unión, finales tan elegantes que incluso los aficionados rivales le aplaudían. Cada partido era una nueva muestra de su calidad. Después de su espectacular temporada con el Castilla, hizo su debut oficial con el primer equipo el 12 de enero del 2025 en un partido de la Copa del Rey contra Leganés, entrando como sustituto en el minuto 78 y no pudo haber tenido un debut mejor. En el minuto 92 marcó el gol ganador con un cabezazo perfecto después de un centro de Rodrigo, enviando al Real Madrid a la semifinal de la competición. A los 20 años y 293 días se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en marcar con el primer equipo y el 23 de febrero hizo su debut en la liga contra el Cádiz, entrando en el minuto 85 y asistiendo a Vinicius para el tercer gol del partido en una victoria 3-0. Y en la temporada 25-26 su oportunidad llegó con fuerza en el Mundial de Clubes, cuando Mbappé se quedó fuera por fiebre. Xabi Alonso apostó por él como titular en el debut contra el Al-Hilal y nuevamente no defraudó. Abrió el marcador en el minuto 34 con un gol que combinó su velocidad, su habilidad para leer el juego y su eficacia en el área. Luego dio una asistencia contra el Pachuca y volvió a marcar contra el Salzburgo, demostrando que podía competir al más alto nivel. La situación se volvió tan impactante que el Real Madrid se vio obligado a tomar medidas. De repente Gonzalo era el centro de atención de clubes de toda Europa, mientras equipos como el Celta de Vigo, clubes de la Bundesliga y la Premier League también mostraban interés. Incluso hubo rumores de que el Manchester City y el Bayern Múnich estaban siguiendo su evolución de cerca. El Real Madrid, que había
había renovado su contrato hasta el 2030 no quería dejarlo ir, pero la presión por darle más minutos en el primer equipo era cada vez mayor. Gonzalo es un jugador del futuro del Real Madrid, pero también del presente. Tenemos que cuidarlo, pero también darle oportunidades para que siga creciendo, declaró el director deportivo del club en una rueda de prensa. Y aún así, nadie imaginaba lo rápido que llegaría su momento de brillar en la máxima categoría española. A los 21 años, Gonzalo no solo dominaba el fútbol juvenil y de la filial, sino que comenzaba a dejar su huella en el fútbol profesional. Cada toque, cada movimiento, cada gol parecía confirmar que el destino tenía grandes planes para él. No parecía un joven que estaba aprendiendo en el camino, sino un jugador que ya conocía todas las reglas del juego y que estaba listo para romperlas. Pero aquí está la parte que pocos conocen. Su ascenso no fue la sorpresa más grande, sino la forma en que ha sabido adaptarse al estilo de juego del primer equipo y cómo ha demostrado que puede ser un referente incluso cuando el equipo pasa por momentos difíciles, porque justo cuando Europa comenzaba a hablar de él como el próximo gran goleador español, el Real Madrid estaba viendo una temporada mixta en la Liga 25-26 con resultados irregulares que habían generado críticas hacia el equipo y hacia el entrenador, y fue en ese contexto que Gonzalo se convirtió en la esperanza del club. El ambiente alrededor suyo no fue el más favorable al principio. Algunos medios lo etiquetaron de jugador solo de la cantera o de no estar listo para la presión del Bernabéu. Incluso hubo quienes lo compararon con otros jóvenes que no habían logrado cumplir las expectativas del Real Madrid, pero nada de eso afectó a Gonzalo. Este era un joven que pasaba horas viendo videos de los mejores delanteros del mundo para aprender sus movimientos y su forma de jugar. Este era un futbolista que buscaba la estructura y la disciplina cuando algunos creían que solo dependía de su talento natural, pero el momento que confirmó su valía llegó el 4 de enero del 2026. En el primer partido de la liga después de las vacaciones de invierno, el Real Madrid enfrentaba al Real Betis en el Santiago Bernabéu. Sin Kylian Mbappé por lesión, Gonzalo fue titular y lo que hizo esa tarde se convirtió en historia. En el minuto 22 cabeció un centro de Rodrigo desde un tiro libre para abrir el marcador. En el minuto 52 controló una pelota con el pecho y la remató con la derecha para hacer el segundo gol, un tanto de gran calidad que sin duda será preseleccionado para uno de los mejores goles del mes. Y en el minuto 78, después de una jugada combinada con Bellingham y Fede Valverde, dio un taquito con la pierna izquierda, algo verdaderamente increíble, completando su primer triplete en la máxima categoría. Aunque el Real Betis logró reducir la diferencia con un gol de Cucho Hernández, el Real Madrid acabó ganando por 5-1 con un gol más de Fran García. Ese partido lo cambió todo. Los números de Gonzalo comenzaron a hablar por sí mismos. En apenas 512 minutos de liga, tiene una media de gol cada 102 minutos y una efectividad del 72%, cifras que están entre las mejores de Europa entre los jugadores menores de 22 años. En el Mundial de Clubes del 2025 marcó 3 goles y dio una asistencia en 4 partidos, siendo uno de los protagonistas del torneo, demostrando su constancia en todas las competiciones. El ascenso de Gonzalo García ha sido impresionante, pero el ambiente a su alrededor en los últimos años ha sido una verdadera prueba de fuego. Mientras el mundo comenzaba a verlo como el próximo gran referente del fútbol español, el Real Madrid estaba pasando por un proceso de renovación bajo la dirección de Xabi Alonso, con cambios en el equipo y en el estilo de juego. Y cuando un club de la talla del Real Madrid busca reinventarse, los jóvenes jugadores son los que más riesgo corren. Ahí tienen el caso de Endrick, pero también los que más pueden ganar, como Gonzalo. Gonzalo comenzó como una opción desde el banquillo, una chispa que podía cambiar el partido en minutos. Luego esa chispa se convirtió en una opción titular cuando los jugadores más experimentados estaban lesionados o descansaban, y finalmente se convirtió en una pieza clave del ataque, porque su capacidad para marcar goles y crear oportunidades era algo que el equipo necesitaba. Los aficionados comenzaron a exigir que fuera titular más a menudo, el técnico comenzó a confiar más en él cada vez más, y los medios de comunicación comenzaron a hablar de él como el futuro del ataque merengue. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que los entrenadores lo criticaron por no estar lo suficientemente atento en la defensa o por perder algunos balones en los momentos clave. Algunos medios lo etiquetaban de inconsistente o de demasiado individualista, aunque los datos demostraban lo contrario. Tiene una tasa de pases completados del 85% en el campo contrario y es uno de los jugadores que más veces gana balones en el área por partido en la liga, claro, con su poco porcentaje de juego. Incluso algún miembro del equipo técnico admitió después: al principio la gente veía a un chico joven con mucho talento y creían que no necesitaba trabajar duro, pero nada más lejos de la realidad. Gonzalo es uno de los jugadores que más esfuerzo pone en los entrenamientos y en mejorar cada día. A los 20 años Gonzalo ya cargaba con las expectativas de ser el próximo gran goleador del Real Madrid, un peso que muchos jugadores a su edad no podrían soportar. A los 21 está produciendo a un nivel de clase mundial, mientras su club busca encontrar la consistencia necesaria para luchar por los títulos, y aún así sus números nunca han bajado. En su carrera como profesional ha marcado 42 goles y dado 9 asistencias en 87 partidos, una media de contribución por gol cada 176 minutos. Ha seguido adelante incluso cuando el camino no ha sido fácil, incluso cuando los rumores de fichajes por otros clubes han sido constantes, incluso cuando la presión del Bernabéu ha sido abrumadora, porque cuando Gonzalo finalmente llegó al primer equipo del Real Madrid, no solo estaba entrando al club más grande del mundo, sino en un laboratorio táctico donde los jugadores son moldeados para alcanzar la excelencia, y él, a pesar de que aún está muy lejos de lograrlo, ya está camino a ella.